tu hijo le cuesta concentrarse, depende de ti para poder hacer las tareas, pasa muchísimo tiempo dedicado al estudio y aún así no logra buenas notas, pues no te vayas porque en este episodio vamos a tener a Mónica García Hernández como invitada. Ella es coach educativo y educadora del programa Educar con Sentido y facilitadora en disciplina positiva. El día de hoy vamos a hablar de cómo crear esos buenos hábitos y esa buena relación con los estudios y por eso te tenemos aquí, Moni. Bienvenida. Encantada. Bienvenida a Recalculando la Ruta. Espero y estoy segura de que nos vas a dar muchos recursos para este tema tan importante que muchos padres pues cometemos muchos errores a la hora de introducir como el estudio o tratar de acompañar o apoyar a nuestros hijos, ¿no? Por lo menos lo que vamos a intentar que se lleven algunos consejos o por lo menos un cambio de enfoque en este sentido que pueda ayudar mucho mejor. Exactamente. Pensamos. Cuéntame un poquito y quiero empezar así como para que nos cuentes de qué es el programa Estudiar con Sentido. Estudiar con Sentido, y a partir de ahí ya empezamos a mis dudas. Pues bueno, es un programa de mejora del rendimiento académico que va trabajando por todas las áreas relacionadas con el estudio. No solo nos centramos en técnicas de estudio en sí, porque consideramos que al final las técnicas de estudio al uso no llegan a todo el mundo, porque cada uno somos diferentes, procesamos diferente. Entonces lo que vimos desde hace ya 7 años que llevamos trabajando es que necesitamos personalizar ese método y trabajar muchas más áreas que solo lo relativo a las técnicas de estudio. Y de esta manera conseguimos personalizarlo al 100% para cada estudiante, centrarnos un poquito en sus fortalezas, no tanto en lo que hacen mal o que deberían hacer mejor, sino en lo que ya están haciendo bien y tirar desde ahí. Entonces, bueno, es un programa muy basado en la motivación, en la neurociencia y trabajamos entendiendo un poquito también cómo funciona su cerebro y ahora mismo, bueno, el foco principal, el perfil principal al que nos dirigíamos eran los adolescentes y los opositores, que eso se amplió después, y ahora también desde el año pasado estamos acompañando también a familias que quieren ayudar a sus hijos desde primaria, fenomenal, porque estamos viendo pues, que se está sometiendo quizás a los niños a un nivel de exigencia y de presión para la que no están preparados. Entonces, pues hemos ampliado ahí el programa también para llegar a ese perfil de familias. Oye, me encanta esta parte y creo que es muy importante el poder tener este apoyo y este recurso que ustedes tienen. Como tú dices, cada niño es diferente, cada adolescente, cada persona tiene su ritmo, pero ¿cuáles serían como los principales factores que pueden intervenir en el aprendizaje, o sea, en el estudio? Realmente? Sí. Bueno, desde el programa consideramos que lo más importante es trabajar todas las áreas, todos los factores que influyen en todas las áreas que están implicadas en el estudio. Entonces, los factores principales para nosotros sería todo lo que está referido a la planificación, que sepan organizarse, que sepan trabajar con horarios, que sepan que incluso el lugar de estudio sea el adecuado para evitar esas desconcentraciones. Y luego también trabajamos como segundo bloque importante la manera de abordar los contenidos, pero de una forma diferente a lo que habitualmente sabemos que es la memorización pura y dura. Entonces, de esta manera ellos consiguen un mayor recuerdo en el tiempo, se sienten más seguros y también lo que logran es que al final, en vez de una acumulación de datos, lo que se llevan de aquí es que están aprendiendo, no acumulando datos de manera temporal por la presión de un examen y ya está. Y en tercer lugar, que consideramos también fundamental o como uno de los factores principales que influyen en el estudio, sería toda la gestión emocional. Tema de emociones, creencias que pueda haber detrás que me puedan estar afectando a que el estudio no vaya bien, pues eso, emociones, creencias y la motivación, muy importante como motor del aprendizaje de toda la vida. Dime una cosa, porque claro, hablemos de desarrollo normal, ¿no? ¿Todos tienen la misma capacidad de aprender? En principio, a ver, el cociente intelectual está ahí y esto influye, pero no va a ser tampoco el factor determinante y muchas veces no es igual de fácil aprender para todos los niños. Bueno, porque al final todos tienen fortalezas, pero no todos tienen que ser brillantes académicamente. Ahí tenemos el modelo de inteligencias múltiples de Howard Gardner, en el que nos cuenta pues, que no todo el mundo tiene potenciada la inteligencia más académica, llamémoslo así. Lo que tenemos que hacer es, al final, descubrir esas fortalezas, centrarnos en ellas y potenciarlas, y dejarlo otro un poco más, iremos trabajando sobre ello, pero no pedirles que lleguen a algo para lo que a lo mejor no están ellos preparados. Y luego también aquí influye
Aparte de esto, desde la PNL, la programación neurolingüística, existe lo que llamamos estilos de aprendizaje BAC, que es, al final todos tenemos 3 sistemas representacionales o 3 canales por los que nos llega la información de fuera. Y en función de cada uno, bueno, cada uno tiene más desarrollado o es más predominante en él ese canal, los visuales, los auditivos y los kinestésicos. Exacto. Bueno, pues en función de que seas tú, en ese caso, cuál sea tu canal predominante, es importante que intentemos, una vez que trabajamos en el estudio, adaptar lo máximo al canal con el que mejor trabaja mi cerebro. Sí. Entonces, de esa manera va a ser mucho más fácil llegar a integrar ese estudio que si lo trabajo de otra manera. Sí, porque increíble, eso está increíble porque al final creo que, o sea, muchas personas, o sea, yo soy muy visual, ¿no? Sí. O sea, a mí todo, o sea, si lo veo, lo aprendo, pero lo tengo que ver. Sí. Y hay otras personas que nada más escuchando, incluso con la música, ¿no? Eso es que hay gente que es como amateur, que es como que nada más lo ve y empieza con la guitarra. Eso es. Pero qué interesante que desde pequeños puedan ir ustedes, o sea, descubriendo como estas áreas, porque claro, va a marcar como todo el desarrollo, bueno, el aprendizaje en su vida. Les va a facilitar el que lo aprendan, va a hacer que todo sea más fácil. Evidentemente, si tú a un visual le das las cosas, los visuales al final son los que mayor ventaja tienen en el ámbito académico porque son más propensos a desarrollar habilidades intelectuales, las tienen, porque al final a un kinestésico son los que perciben, o sea, los que perciben mejor sensaciones, los que se quedan mejor con eso. Es más difícil que el sistema educativo les aporte experiencias para percibir las cosas a través de sensaciones. Pero bueno, los visuales sí que suelen desarrollar mayores habilidades intelectuales. Entonces, pero si aún así nosotros lo que intentamos es personalizar el programa al máximo para transformar la información que tienen que estudiar lo más posible al canal que sea para ellos el predominante. Fenomenal, me encanta. Oye, y otra cosa, yo siempre he pensado, y la verdad es que creo que las primeras experiencias marcan mucho en la vida de un ser humano, ¿no? Y en los niños más. Es cuando tú empiezas a generar como alguna emoción, puede ser negativa o positiva, ¿no? Ya a partir de la primera experiencia un recuerdo, que eso se te va quedando. Es verdad que todo el aprendizaje y demás, bueno, pues sucede desde que naces, ¿no? Pero el tema estudio, como ya el hábito y obligación, por así decirlo, del estudio, pues empieza en primaria. ¿Cómo nosotros podemos empezar, ¿no? Los que están en primero de primaria o los que van a iniciar la primaria, como padres podemos acompañar o fomentar este buen hábito en el estudio y no hacerlos dependientes? Pues fíjate, Lorena, te diría no desde primaria, te diría desde infantil. Ya podemos empezar a generar ahí, a trabajar correctamente el gusto por la lectura, por ejemplo, básico. Cuando al final el estudio se va a basar en la lectura y si lo que hacemos es obligarles a leer desde edades tempranas, esto va a generarles un rechazo, eso sí que lo hemos visto en nuestra experiencia en todo esto, hemos visto a muchos adolescentes que llegan con total rechazo a la lectura y al final es de lo que dependes para estudiar, de leer. Entonces es importante pues generar que la lectura se trabaje en momentos de conexión, momentos agradables, no sentados en la mesa de tortura, en la mesa de castigo, que bueno, pues fíjate, ¿no? Qué diferente es estar leyendo con tu hijo en el momento de acostarlos, en el que esté tranquilo, receptivo, es el estar receptivo, que a las 5 de la tarde que tendría que estar en el parque y él sabe que tendría que estar en el parque y está allí sentado en la mesa de castigo delante de un montón de fichas y libros y esto lo que al final genera es un rechazo hacia eso. Entonces lo importante es eso, empezar trabajando correctamente este gusto por la lectura, el saber que el juego es lo principal, ofrecerles las mayores, todas las experiencias lúdicas que pueda ser, en vez de a través del aprendizaje en sí de un libro, pues la naturaleza es maravillosa para ir contando los pétalos de las flores, trabajando todo a través de juegos, igual a través de recetas de cocina, a nosotros nos encanta, los niños entran súper bien y trabajan un montón de habilidades, entonces es importante eso, ir generando experiencias buenas, que no se les fuerce, no se les obligue, que no genere ese rechazo a todo lo que tenga que ver con algo de estudio y bueno, pues esto más que nada sería en infantil, también es importante aquí entender la etapa en la que están, ahí nos basamos un poco en las etapas de Piaget y es importante conocerlas, aunque sea a nivel mínimo, para pues eso, ofrecerles experiencias que estén adecuadas a su etapa y no pedirles cosas para las que no están preparados, porque al final lo que nos pasa aquí es que generamos mucha frustración y a veces un problema donde no lo hay, cuando vemos a estos niños que hacen las cosas de manera prematura,
como el que anda a los 9 meses, y a mi hijo con 15 meses no le pasa nada si no ha andado, Sí, pero ya sí, parece sí, que sí. como el de 9, si lo ponemos como norma, va a hacer que parezca que el de 15 tiene un problema. Pues esto nos pasa igual con la lectura. Sí. Que haya niños que leen con 3 o 4 años no es la norma, no es la regla que deberíamos Claro. seguir, y muchas veces lo que les generamos a ellos es que cuando nos oyen hablar o cuando nos oyen preocupados o que necesitan ayuda, pues el pensar, jo, necesito ayuda externa, no voy retrasado en esto, o empiezan a generar esas creencias del no valgo, yo no puedo, y eso es mucho más grave que el que no sepan todas las letras con 4 años. Claro. Entonces ahí Sí, también sí, hay sí, que sí, tener... más bien es emocional, ¿no? Eso Desde es, la eso parte es. emocional. Y luego, bueno, pues al final el juego es lo principal, tanto en la etapa de infantil como en los primeros cursos de primaria, sobre todo, incluso diríamos casi en la primaria entera, Sí. quitando un poco los cursos superiores. Y bueno, pues lo que hemos dicho, favorecer que todo venga a través del juego. En primaria, luego, ¿qué podemos trabajar aquí como padres para intentar ayudarles de la mejor forma posible? Pues todo el tema de, quizá te diría, acompañarles, lo que llamamos nosotros presencia con ocupación. Los Sí. padres deben acompañarles. Eso, ¿cómo no hacerlos Eso es. que aprendan que puedan hacerlo solos? Eso es. Estando ahí. Los niños en primaria, lo normal, y no tienen ningún problema, que hoy parece que esto se extrapola como un problema muy grande, se ha extendido. Los niños se despistan, se distraen, se desconcentran, y es normal. En los primeros cursos de primaria no están acostumbrados a trabajar solos, ni es significativo para ellos lo que están trabajando. Simplemente el que estemos a su lado les regula, les hace estar más calmados y les hace levantarse menos y que tarden menos. Entonces, al final, el estar nosotros allí, pero con una ocupación, siempre decimos esto de la presencia con ocupación. O sea, que tú estés haciendo tus cosas. Tú estás haciendo tus cosas, esas que no te da tiempo a hacer habitualmente, leer un libro o hacer algo que te haga no estar encima del niño para no hacerle tú el trabajo, porque lo importante es que no intervengamos de esa manera haciéndole nosotros las cosas. Exacto. Y que también nos ayuda a mantener la paciencia, porque a veces tú se lo harías, pero ¿cómo no estás haciendo? Así, no lo ves. 1 más 1 es 2. Entonces es importante tener la ocupación, incluso fíjate, en primaria te diría que un momento muy adecuado, siempre cuando los niños ahí no estén cansados, ni es mientras que hacemos la cena. Pueden estar con nosotros acompañándonos en la cocina, estamos haciendo la cena y los dos estamos ocupados en algo, él sabe que tú estás ahí, se regula, se calma y lo hace mucho mejor. Y no se ha perdido la tarde de parque, que a lo mejor hemos estado toda la tarde guerreando y peleando, que nos hemos quedado sin parque y al final los hace a la misma hora que se lo Entonces es importante, pues eso, favorecer, acompañarles de esa manera, con ocupación. Y también es muy importante las preguntas de curiosidad, que esto en disciplina positiva lo utilizamos mucho. Y bueno, pues es simplemente en vez de decidir nosotros por ellos, ya desde pequeñitos les podemos preguntar ¿a qué hora quieres hacer los deberes? ¿Cuándo te quieres poner? ¿O por dónde quieres empezar? ¿Por las cuentas o por la lectura? Darles a ellos esa posibilidad de tomar esas decisiones sobre su propio estudio. Y luego, pues eso, siempre no darles la solución nosotros, invitarles a reflexionar, a pensar, ayudarles a... Siempre si nos piden ayuda así, pero intentándoles ayudarles a ellos a reflexionar, que se esfuercen a pensarlo por sí mismos. Y, por supuesto, no penalizarles cuando se equivocan, porque entonces si tú me dices que pruebes, yo me equivoco y me penalizas, ahí va mal la cosa. Entonces es mejor no corregirles directamente, sino pues estar ahí y a través de preguntas ir viendo cómo pueden desarrollarlo. Dime una cosa, ¿cómo podría dañar la relación con el estudio, el aprendizaje, ¿no? Las expectativas de los padres? Porque creo que hay niños, bueno, que aprueban, ¿no? O sea, que aprueban, pero que también, o sea, que aprueban, igual estudian y es lo que sacan, ¿no? Pero tal vez el mensaje del padre siempre no es suficiente. Sí. Y eso es, creo que una de las cosas que se ven, ¿no? Como el decir, pues, como ya, si no es suficiente, entonces no ponen más el esfuerzo que hago, pues paso, ¿no? Aquí es que influye mucho, tanto por arriba como por abajo, cuando nos pasamos de presionar por arriba, cuando al revés, cuando no exigimos apenas, ¿no? Y lo bueno es aquí cómo encuentro el equilibrio, dónde está el equilibrio. Y aquí yo creo que tenemos que hacer un ejercicio de confianza y de saber que nuestros hijos son los que tienen las expectativas y que es importante respetar las expectativas que ellos tengan, porque mi hijo puede tener expectativas muy altas, que quiere tener un rendimiento académico muy alto y yo no tengo por qué frenarle, y al revés, puede ser que con un 5 le valga y ¿por qué le voy a obligar yo a tener un 10? ¿no? Entonces, aquí entra, claro, la preocupación familiar
de si le estoy exigiendo poco, si le podría pedir más porque seguro que tiene más potencial, y tenemos que quedarnos con que el potencial al final es infinito, esa potencialidad va a ser infinita y la van a tener siempre. La clave va a ser, o sea, nunca va a ser suficiente en si yo quiero estirar más, siempre va a poder estirar más, pero ¿a costa de qué? Entonces la clave aquí va a ser encontrar ese punto en el que ellos están satisfechos. ¿Sí? Okay. Entonces, si encontramos ese punto en el que ellos se encuentran satisfechos, nosotros, nuestra labor ahí es acompañarles a encontrar eso y si vemos que no están satisfechos, sí que podemos exigirles más, pero exigirles más alentándoles okay. Desde esa confianza de que yo sé que tú puedes más y no te veo satisfecho con lo que estás consiguiendo, entonces sí que te aliento y confío en que tú puedes más y te voy a pedir ese poquito de más, pero siempre con ese límite, hasta que tú estés satisfecho, porque va a haber niños que con un... Aquí, a ver, es que me quiero explicar bien porque es importante. Si tu hijo con un 6 está satisfecho y le ves satisfecho, no tenemos por qué exigirle más, porque realmente él puede llegar al 10 si quiere, pero a lo mejor lo que tiene que hacer para llegar al 10 no le compensa ahora mismo. Otra cosa es que decida no llegar al 10 porque él no se sienta capaz de llegar al 10. Es que ahí es donde yo voy. O sea, la motivación es el motor. Sí. Pero hay niños que, por ejemplo, se esfuerzan muchísimo, pasan muchísimas horas estudiando y no llegan, no lo logran, o sea, ellos quieren llegar al 10, sí. ¿Vale? Entonces esfuerzan tanto que no llegan, entonces ahí pierden como ese motor de motivación, empieza una frustración, empieza como un ciclo ahí que no se rompe, ¿no? Entonces, ¿cómo le podemos ayudar en ese sentido? Porque hay algo que no está sucediendo, ¿no? En todo el aprendizaje. Sí. ¿Cómo podemos ayudarles a lograr como que no pierdan esa motivación, ¿no? Sí. El sentido. Aquí es que es importante porque, claro, es uno de los casos que trabajamos cuando llegan las malas notas con muchísimo esfuerzo. Entonces, porque si las malas notas vienen de poco esfuerzo es esperable, pero cuando estoy haciendo mucho esfuerzo y le estoy dedicando muchas horas a costa de otras cosas y no tengo resultados, la frustración aparece. Y ese sufrimiento, vivir en ese estrés continuo. Entonces, es importante aquí que cambien la experiencia, porque incluso como padres, con la mejor de nuestras intenciones, cuando yo a mi hijo le digo que sí que puedes, venga, que te animo, que sí que puedes, y él una y otra vez está enfrentándose a esa situación de la misma manera y la experiencia le devuelve que no puede, incluso se enfada y le duele más porque dice, tú me estás diciendo que puedo, pero no ves que no puedo, que lo intento una y otra vez y no puedo. Entonces aquí la clave está en encontrar esa estrategia nueva, esa manera diferente de hacer las cosas. Nosotros desde el programa trabajamos así, primero generamos la experiencia de que sí que puedes, haciéndolo de una manera diferente, y luego ya aquí entra en juego la motivación por la vía de los hechos, no por lo que me dicen de fuera. La motivación viene porque por la vía de los hechos la experiencia me está demostrando que sí, que empiezo a tener resultados diferentes, pero para eso hay que cambiar un poco lo que estamos haciendo y no emperrarnos en seguir utilizando técnicas que a otros les vienen bien, pero que no son como nosotros, o incluso generar ese pensamiento en es que yo debo ser tonto porque fíjate, el otro lo saca enseguida y yo no, es que a lo mejor tu forma no es esa. Y ahí la importancia de personalizar un poco el método de estudio para cada uno. Háblame hay una cosa que sucede y que está sucediendo, que es el estrés y la ansiedad, ¿no? En el estudio, porque vemos muchos niños que sufren una ansiedad, se les cae el pelo, les sale en la piel y cuando hay exámenes se ponen muy mal. ¿Cómo podemos detectar que nuestro hijo está pasando por un momento de ansiedad fuerte que debemos de tener un foco? Claro, aquí sí, habría que diferenciar muy bien ese tipo de estrés. El estrés positivo es ese nerviosismo que nos entra porque está el examen a la vuelta de la esquina, y trabajar bajo ese estrés nos puede venir bien porque nos ayuda a ponernos las pilas y hasta estudiar más concentrados, ahora sí es el momento, ahora sí que me tengo que enfocar en esto o no lo saco. Entonces eso puede ser positivo, al igual que cuando se genera el típico nerviosismo de cuando vas a un examen, porque el nerviosismo se genera porque algo te importa. El que va sin estudiar nada no va nervioso para nada, allí a ver qué va a pasar. Entonces cuando has estudiado algo y algo te importa, pues vas un poco nervioso y eso te puede venir bien. El problema llega cuando ese estrés se convierte o ese nerviosismo me llega a bloquear ese distrés. Entonces me bloquea tanto en el momento del estudio como en el examen, lo cual al final me hace que no pueda tener buenos resultados.
Este nerviosismo también viene a veces de la inseguridad que llevan, porque han estudiado con un método que no les aporta seguridad, van súper inseguros y el bloqueo además, se queda bloqueada el recuerdo incluso, o sea, estos niños se quedan en blanco o con un problema serio de, ostras, esto me lo sabía pero ahora no. Entonces, lo que hay que intentar es trabajar, pues eso, que vayan más seguros, trabajar de una manera diferente para que lleguen al examen de otra manera que les aporte ese nerviosismo, pero en el punto para... Exacto, ¿no? Exacto. Y la ansiedad, por otro lado, la ansiedad siempre es mala, la ansiedad es algo muy preocupante hoy en día. Estamos viendo que los chicos, sobre todo adolescentes, vienen con muchísima ansiedad desde la pandemia, desde que se ha puesto tanto foco en simplemente en el examen, en la presión por las notas, y le está generando muchos problemas de ansiedad. Y el estudio al final tiene que ser... El proceso de estudio tiene que ser saludable y que tenga buenos resultados. Si hay ansiedad o si hay malas notas, algo ahí está mal. Y nuestro papel como padres ahí es un poco el de acompañantes, el vigilar que no esté pasando ninguno de los dos extremos, y cuando nos encontramos a niños con ansiedad lo que hay que es rebajar, darles técnicas para rebajar esa ansiedad, pero sobre todo ir a la raíz del problema. ¿Por qué estás generando esa ansiedad? Por ejemplo, nos pasa mucho con... Aquí voy a decir casi la mayoría niñas, hay también chicos, pero no suele ser lo habitual, estas niñas del 10 que hacen un esfuerzo infinito, dejando atrás además las relaciones sociales, dejando su vida, todo el resto de su vida tapada, solo por el estudio para ellas está en primer lugar, y esto lo que provoca es una ansiedad muy alta en niveles elevados que al final extrapolan al resto de su vida, y esto normalmente acaban en terapia. Esa niña que siempre vemos como la buena del 10, es muy importante que en la adolescencia, lo importante son las relaciones sociales, y el tapar eso con el estudio, que empieza a afectarte a tu vida social, a tu vida personal, al final lo importante son las personas. Ahí, ¿no? Eso es. Seguridad hacia su Entonces social, hay que hacerles entender que un 8 no es malo y que hay otras formas de trabajar para obtener ese resultado bueno que ellas quieren, pero rebajando ansiedad. Vale. Y luego, señales que me indican un poco, pues aquí podemos ver desde una ansiedad moderada a una más grave, pero bueno, se empieza a notar sobre todo por estados anímicos bajos, por mucho nerviosismo, tics y tocs empiezan a generarse, insomnio, problemas con la comida también, que empiezan a comer mal, problemas en las relaciones sociales, cuando empezamos a ver que nuestro amigo, o sea, con nuestro hijo en la adolescencia no queda nunca, no tiene problemas con los amigos, y bueno, luego ya llegamos también a los más graves, que incluso está habiendo autolesiones a uno mismo, que se están encontrando. ¿Qué sucede? Y mi última pregunta, ¿qué sucede con los adolescentes? Porque es una etapa en la que, bueno, en sí prevalece la pereza, ¿no? Sí. Prevalece la poca motivación, la pereza, la poca motivación, y es como, ¿qué es lo que sucede en los adolescentes como etapa? Están sucediendo unos cambios increíbles dentro de ellos, hay que ser un poco consciente de la etapa en la que están y todos los cambios a los que se están enfrentando, y que la pereza es normal, les da pereza todo. Nada, imagínate el estudio, ¿no? Si te da pereza casi ir a tu actividad favorita, pues imagínate el estudio. Bañarse, pues, y más de la manera que lo hacen, que al final es complicado. Entonces, aquí hay que entender que el que les dé pereza no es lo mismo que sean vagos, porque a veces les ponemos la etiqueta de vagos y ellos simplemente hacen lo que se espera de ellos. Le estamos regalando una excusa perfecta para, como soy vago, pues no tengo que hacer esto. El soy vago afecta a la identidad. Es como si yo soy rubia o morena y me tiño, voy a seguir siendo rubia o morena, pero teñida. O alta y baja, me pongo tacones, pero es mi identidad. Claro. En cambio, el me da pereza estudiar, el cambiar ese enfoque, ya hace que eso sea una conducta que sea mucho más modificable que mi identidad. Entonces, es normal que les dé pereza estudiar, y lo que tenemos que hacer es, ya que lo tienes que hacer, porque lo tienes que hacer para pasar a donde tú quieras ir, tenemos que encontrar esa manera de hacerlo que sea mejor y más rápida para ti, para que luego ya te puedas ir a lo importante y a lo significativo para ti, que realmente es tus amigos, tus relaciones sociales o tu vida en general, que fuera del estudio. Entonces hay que ayudarles a encontrar esa manera que les haga hacerlos más y mejor, más rápido. Un ejemplo de cómo lo podría hacer. Un consejo final que le podríamos decir a un padre, pues mira, cuando diga, me da pereza, ¿cómo podríamos...? Sí, nada, simplemente validarle que sí, que es normal que le dé pereza, que es un rollo estudiar, pero que es algo que tienen que hacer. Lo que hacemos nosotros en el programa es aportarles una manera nueva de estudiar, sobre todo trabajar mucho la concentración, que venga el móvil
Aparte, bueno. Aparte, todo eso, cuando te lo dicen de fuera, parece que hace más efecto que si te lo dicen los padres, ¿no? Y luego, cuando ellos trabajan de una manera mucho más implicada, como les hacemos trabajar nosotros, es mucho más entretenido para ellos, no va a ser su actividad favorita, pero van a ver que el recuerdo les dura mucho más, que tardan menos incluso, y que al final están más implicados ahí, más entretenidos que leo, repito, que me da más aburrido que eso. Entonces es importante trabajarlo ahí, si no es desde la familia, porque ya no podamos ahí, pues desde fuera. Bueno, pues la verdad es que me ha parecido súper interesante lo que nos cuentas, y es que al final son recursos que a veces tenemos que tener, porque a veces como padres pues no sabemos cómo hacerle, ¿no? Y tratamos de hacerlo y a veces deshacemos más que hacemos. Y es muy bueno tener como estos recursos para poder generar una buena relación con el estudio. Te agradezco haber estado aquí en Recalculando la Gracias Ruta. a vosotros. Y para quien quiera, pues aquí está, estudiar con sentido. Y si les ha gustado este video, compártanlo y nos vemos en el siguiente episodio.